Empezamos la charla del día de hoy. Mucho gusto, mi nombre es Andrés Felipe Mesa Rojas, soy residente de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia. Mi asesora es la doctora Adriana Cavi Puentes, anestesióloga especialista en medicina del dolor. El tema de la charla de hoy es lidocaína intravenosa para analgesia perioperatoria. Vamos a empezar contando un poco acerca de la historia. Las hojas de coca provienen del arbusto del género Erythrochyllum. Una de esas especies se compone de 4, una de ellas es el Erythrochyllum coca. ¿Se está aquí? Sí. Amplía la pantalla. Amplía. Ahí se ve. Sí. Bueno, voy a repetir entonces todo otra vez. Mi nombre es Andrés Felipe Mesa Rojas, residente de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia. Mi asesora es la doctora Adriana Cavi Puentes, anestesióloga especialista en medicina del dolor. El tema de la charla de hoy es lidocaína intravenosa para analgesia perioperatoria. Les empezaré contándole un poco acerca de la historia. Las hojas de coca provienen del arbusto del género Erythrochyllum. Este género se compone de 4 especies, entre las que se encuentra el Erythrochyllum coca. Los primeros cultivos y su uso humano datan desde el año 700 a.C. En 1505, Américo Vespucio describió el uso humano por primera vez. En 1653, Bernabé Cobo hace la primera referencia a sus efectos anestésicos. En 1860, Nieman aísla la cocaína de la hoja. En 1884, Kohler realiza la primera demostración pública del uso de los anestésicos locales utilizando cocaína ocular. En 1904, Einhorn sintetiza la procaína, que fue el primer anestésico local estable en solución. En 1943, Löfgren y Lütjens sintetizan la lidocaína en un laboratorio sueco. En 1949, se realiza la primera publicación científica relatando los usos clínicos de la lidocaína, y en 1961 se describe por primera vez su uso intravenoso para la analgesia. El contenido de la charla de hoy: hablaremos un poco de la molécula, de su farmacodinámica, específicamente de la lidocaína intravenosa para la analgesia, y finalmente hablaremos de unas conclusiones. Empecemos entonces con la molécula. La lidocaína, como un anestésico local, se compone de 3 estructuras. La primera de ellas es el grupo aromático, el grupo liposoluble. Su segunda parte es la amina terciaria, el grupo hidrosoluble que sirve para determinar su pKa. Y la tercera parte es la unión intermedia, donde se encuentra el enlace que une el grupo aromático con la amina terciaria y que determina el grupo al cual pertenece el anestésico local. Aquí vemos la lidocaína con su enlace amida y aquí vemos la procaína con su enlace éster. También hablaré un poco de las propiedades físico-químicas de este compuesto. Comparándose con la bupivacaína, que es su comparador usual, la lidocaína, por su peso molecular, es una molécula un poco más pequeña. Tiene un pKa más cercano al pH fisiológico, lo que determina que su fracción ionizada en el plasma sea del 76%, en comparación al 83% de la bupivacaína. La forma ionizada en el tejido, con un pH de 7,1, la lidocaína es 86%, en comparación al 91% de la bupivacaína. Su coeficiente de reparto octanol-agua, que nos habla acerca de su liposolubilidad, es de 2,9, comparándose con 27,5 de la bupivacaína, lo que nos dice que la bupivacaína es una molécula mucho más liposoluble que la lidocaína. Su unión a proteínas es de apenas el 65%, en comparación a casi el 95% de unión que presenta la bupivacaína. Y finalmente, cuando comparamos los anestésicos locales de acuerdo a su potencia, le asignamos un 1 a la lidocaína, nos encontramos que la bupivacaína es hasta 4 veces más potente. También tocaré una parte de su metabolismo y su eliminación. El 90% del metabolismo se da a nivel hepático por la citocromo P450, específicamente la CYP 3A4. Se genera MEGX y posteriormente GX. Tiene una extracción hepática del 70%, lo que nos hace un metabolismo dependiente del flujo. ¿Qué significa eso? Que en estados como hipovolemia o falla cardíaca se puede alterar muy fácilmente su metabolismo y tenemos que ser cuidadosos de sus efectos tóxicos. Y en la parte de la eliminación, la GX es eliminada a nivel renal y menos del 10% de la lidocaína es excretada sin cambios por la orina. También les voy a comentar que la vida media sensible al contexto, luego de una infusión de 3 días de lidocaína, es de apenas de 20 a 40 minutos, lo que nos habla de su poca acumulación en los tejidos.
Seguiremos entonces con la farmacodinámica. La lidocaína tiene varios efectos que conocemos muy bien. El primero de ellos es el anestésico local. Su mecanismo de acción es a través del bloqueo del impulso nervioso por inhibición de los canales de sodio en la membrana axonal. ¿Qué pasa entonces? La lidocaína, la molécula en su forma no ionizada, pasa a la membrana y llega al axoplasma. En el axoplasma se ioniza nuevamente y se une al segmento 6 de los dominios 1, 3 y 4, bloqueando el canal de sodio. Su efecto como analgésico sistémico, algo que nos interesa bastante hoy, se explica por dos grupos de mecanismos. El primero son los dependientes del bloqueo de los canales de sodio. Entonces hablaremos primero de ellos. ¿Cómo se da? A través de la supresión de la descarga tónica en los receptores de fibras periféricas tipo C y A delta, un efecto que se conoce desde 1991. También este compuesto realiza depresión selectiva de la actividad de boca de fibras tipo C en la médula espinal, un efecto que se conoce desde 1985. El otro grupo de mecanismos que no son dependientes de los canales de sodio son el aumento de la acetilcolina en el líquido cefalorraquídeo, lo que genera una inhibición descendente y un aumento de la liberación de los opioides endógenos. Hablaremos entonces de su efecto antihiperalgésico. Su mecanismo de acción de este efecto es a través de la disminución de la actividad ectópica de las neuronas aferentes lesionadas y su ganglio de la raíz dorsal. Sin embargo, desde el 2002 se conoce que no solamente sirve para tratar los estados hiperalgésicos, sino que también los previene, de forma primaria por un bloqueo de los canales de sodio resistentes a tetrodotoxina y de forma secundaria por inhibición de la unión de la sustancia P a las neuronas. Su efecto como estabilizador de membrana se explica porque suprime la automaticidad del tejido de conducción, aumenta el umbral de estimulación eléctrica en el haz de His y en las fibras de Purkinje. Y finalmente, su efecto antiinflamatorio se explica porque disminuye la migración, la activación y la adherencia de polimorfonucleares, disminuye las concentraciones plasmáticas de interleuquinas proinflamatorias, disminuye la liberación de histamina y disminuye la permeabilidad del endotelio. Ahora nos adentraremos específicamente en el tema de la lidocaína intravenosa para la analgesia. Esta lidocaína se ha utilizado para diferentes escenarios. Uno de ellos es el dolor no quirúrgico, cuando se utiliza como antineurálgico y en rescate de dolor crónico agudizado. Pero también se ha utilizado en el perioperatorio, que es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces les voy a hablar de tres componentes básicos: sus antecedentes de uso, los esquemas de tratamiento y los modelos quirúrgicos. Empezaremos entonces por sus antecedentes. Aquí les muestro el primer estudio que data de 1961, donde se utilizó la lidocaína IV para analgesia por primera vez. Desde este estudio, desde este momento, se subrayaba la importancia del control del dolor y del ahorro de opioides para diferentes desenlaces, entre los que se encuentran la aparición de atelectasias, de hilio posoperatorio, la reanudación rápida de la vía oral, la deambulación igualmente rápida y la respuesta del estrés del cuerpo al estímulo quirúrgico. ¿Qué encontraron en este estudio? Ellos le administraron a 145 pacientes 1 gramo de lidocaína intravenoso de forma perioperatoria y a un control de 35 pacientes le administraron solución salina. En el primer día posoperatorio, en el grupo de la lidocaína, hubo una menor cantidad de pacientes que experimentaron dolor severo, apenas el 3%. Por el contrario, en el grupo control, estos pacientes presentaron hasta un 34% de dolor severo. Y en comparación con la lidocaína, el 61% de los pacientes apenas manifestó malestar. Por el contrario, este porcentaje fue apenas el 8% en el grupo control. Aparte, la disminución de la escala de dolor, también se presentó un ahorro de los opioides de hasta 3/4 de su uso, es decir, una disminución del 75% en el consumo de opioides en el perioperatorio. Hablaremos de la dosis utilizada en este estudio. Como ya les conté, fue de 1 gramo durante la cirugía, lo que para un paciente de 70 kilos sería aproximadamente 14 miligramos por kilo intravenoso. Claro, relatan en el estudio, las complicaciones de la lidocaína son las mismas que las de cualquier anestésico local, bradicardia, hipotensión y convulsiones, y como no le decían a presentar a los pacientes con semejantes dosis, pero también subrayan que esta técnica no es para principiantes, posiblemente debido a la aparición de complicaciones por las dosis utilizadas.
También les tengo que hablar con los antecedentes de la temporalidad, porque es un debate que más o menos se zanjó en la década de los 80. Resulta que en el 85 empezaron a aparecer los primeros estudios donde se utilizaba la lidocaína de forma previa a la incisión. Sin embargo, también aparecieron estudios donde se empezó a utilizar la lidocaína posterior al acto quirúrgico. ¿Qué encontraron ellos? La mayoría de los estudios que utilizan la lidocaína previa a la infusión tenían éxito y tenían una eficacia clínica. Y por el contrario, todas las infusiones de lidocaína que se iniciaban luego del acto quirúrgico no demostraban un beneficio para los pacientes, por lo que es un debate que se abandonó y de hecho ya en los metaanálisis más recientes uno de los criterios de inclusión es que la lidocaína se haya empezado en el preoperatorio. Hablaremos entonces de los esquemas de tratamiento, les tocaré el tema de la dosis y la temporalidad. Como les dije, la temporalidad es un tema que ya está zanjado, siempre se debería iniciar la lidocaína intravenosa previo al acto quirúrgico. Tocaremos entonces el tema de las dosis. Luego de estas dosis que utilizaban en el estudio original de 14 miligramos por kilo, ya basados en los efectos adversos y la eficacia clínica, se hicieron comunes dosis de bolo inicial de 1 a 3 miligramos por kilo e infusiones de 1 a 5 miligramos por kilo hora. Incluso algunos de los estudios no utilizaban bolo inicial. Entonces se logró establecer rangos terapéuticos entre 1.5 y 3.5 microgramos por mililitro en concentración plasmática. Sin embargo, les traigo este estudio del 2016 del British Journal of Anesthesia Education, en el cual se valen de simulación farmacocinética para mostrar el comportamiento en la concentración plasmática de una infusión de 1 miligramo kilogramo hora en pacientes de diferente edad, de diferente talla y de diferente peso. ¿Qué nos muestra esta simulación? Que con estas dosis utilizadas para la infusión, el rango de concentración plasmática se logra mantener en las concentraciones deseadas. La dosis sugerida entonces por este estudio es un bolo de 1.5 miligramos por kilo. ¿Por qué poner este bolo? Porque según la simulación farmacocinética se demoraría más o menos de 4 a 8 horas para alcanzar el estado estable si este no se administra, es decir, un tiempo en el que no estaremos en concentraciones plasmáticas adecuadas para brindarle al paciente los efectos deseados. Y la infusión se debería iniciar en 1 miligramo por kilo hora y titular de 0.5 a 2 miligramos kilo hora según la respuesta que tengan los pacientes y según los efectos adversos que presenten. Con estas dosis, con esta infusión, no se alcanzan concentraciones plasmáticas mayores de 5 microgramos por mililitro, que generalmente se han considerado el límite para la presentación de efectos adversos en sistema nervioso central o la toxicidad en sistema nervioso central. Ellos también relatan que hay poca información sobre la duración de la infusión. ¿Qué nos sugieren ellos? Utilizarla por 24 horas. Claro que se puede titular de 12 a 72 horas según la respuesta del paciente y el estado clínico y los efectos adversos que vaya presentando. Hablaremos entonces ahora de los modelos quirúrgicos donde existe evidencia del uso de la lidocaína para analgesia perioperatoria. Empezaremos con el modelo quirúrgico en general, es decir, el modelo quirúrgico que abarca todas las cirugías. Para esto les traigo dos metaanálisis que vamos a analizar. El primero, del British Journal de Anestesia del 2016, y el segundo, una versión actualizada de Cochrane del 2018, de un metaanálisis que se publicó originalmente en el 2015. Empecemos entonces con el metaanálisis del British Journal. ¿Cuál era su objetivo? Evaluar la lidocaína intravenosa en dolor posoperatorio y en la recuperación de los pacientes en diferentes procedimientos quirúrgicos. Hicieron una búsqueda de 1985 hasta el 2014. Encontraron 45 ensayos clínicos, únicamente utilizaron ensayos clínicos para un total de 2.802 pacientes. ¿Cuáles fueron sus desenlaces? En el desenlace de las escalas de dolor decidieron dividir este desenlace por tiempos. Entonces relatan dolor temprano, dolor intermedio y dolor tardío. El dolor temprano es el que se presenta en las primeras 4 horas, el dolor intermedio a las 24 horas y el dolor tardío a las 48 horas. El estadístico que utilizaron fue una diferencia de medias. ¿Y cuál fue la magnitud del efecto? Resulta que el uso de la lidocaína en el perioperatorio disminuyó en 0.84 centímetros en una escala de 0 a 100 el dolor en estadios tempranos con una alta heterogeneidad. En estadios intermedios apenas se presentó una disminución de 0.34 centímetros en una escala de 0 a 10, igualmente con una alta heterogeneidad. Y el dolor tardío, el que se presentaba a las 48 horas, no presentó un efecto estadísticamente significativo.
Ellos también evaluaron los requerimientos de opioides en el posoperatorio y encontraron que hubo una disminución de aproximadamente 5.36 miligramos equivalentes de morfina en el perioperatorio. Sin embargo, este efecto no alcanza una significancia estadística, una baja heterogeneidad. Adicionalmente, encontraron que el uso de la lidocaína disminuía el riesgo relativo de náuseas y vómito posoperatorio hasta 72 horas en un 18%, lo que se traduce en una disminución del riesgo absoluto del 9%. Igualmente, disminuía el riesgo relativo de ilio posoperatorio en un 62%, lo que significa una disminución del riesgo absoluto del 9.1%. Hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que en ambos desenlaces se presentó una alta heterogeneidad, es decir, podemos estar un poco más confiados de los resultados que les estoy presentando con estos desenlaces. En el metaanálisis de Cochrane también realizaron realizaron un estudio persiguiendo un objetivo muy similar. Sin embargo, realizaron una búsqueda un poco más ampliada. Desde 1966 hasta el 2017, encontraron 68 ensayos clínicos para un total de 4.025 pacientes. ¿Qué encontraron ellos? Similar al metaanálisis anterior, dividieron los scores de dolor en diferentes estadios de forma temporal: dolor temprano, dolor intermedio y dolor tardío, con los mismos puntos de corte. ¿Cuál fue el estadístico que utilizaron? Fue una diferencia de medias estandarizada, lo que da una magnitud del efecto en un rango, no la da en un valor preciso. ¿Cuál rango nos presentan ellos? Que en las 4 horas las escalas de dolor presentaban una disminución de 0.37 a 2.48 centímetros en una escala de 0 a 10, con una alta heterogeneidad. El dolor o los scores de dolor en el tiempo intermedio, es decir, a las 24 horas, presentaban una disminución de 0.1, máximo 0.48 centímetros, con una baja heterogeneidad. Y el dolor tardío, similar al metaanálisis anterior, no presentó un efecto estadísticamente significativo. Los requerimientos de opioides, también se presentó una disminución hasta de 4.52 miligramos, sin embargo, con una alta heterogeneidad. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. En los desenlaces de ilio posoperatorio se presentó una disminución del riesgo relativo de hasta el 63%, con una baja heterogeneidad. Las náuseas posoperatorias hasta las 72 horas, una disminución de hasta el 22%, con una baja heterogeneidad. Y en el vómito posoperatorio hasta las 72 horas no se presentó una reducción estadísticamente significativa. Entonces, en el modelo general, que agrupa todos los modelos quirúrgicos o todos los escenarios quirúrgicos, la calidad de la evidencia es muy baja para dar una recomendación sobre el uso de la lidocaína analgésica para todos los escenarios. Disminuye los requerimientos de opioides y puede que solo aporte una disminución clínicamente significativa en las escalas de dolor en las primeras 4 horas. También es muy importante subrayar uno de los desenlaces más importantes y más significativos, y del cual podemos estar más confiados, es que disminuye las náuseas y el vómito posoperatorio y el ilio posoperatorio. Entonces, lo que nos tenemos que responder nosotros es por qué se presenta una alta heterogeneidad en estos estudios. Cuando se evalúa un metaanálisis y vemos una alta heterogeneidad, tenemos que tener en cuenta muchas situaciones, especialmente 4 cosas: que haya diferencia en la población de los estudios, en las intervenciones, en los comparadores o en la metodología. En los metaanálisis que les presenté previamente, probablemente la alta heterogeneidad se deba a la población de los estudios y a las intervenciones. La primera, ¿por qué? Sabemos que un modelo general que agrupe todos los escenarios quirúrgicos va a tener entonces unos modelos quirúrgicos con unos altos retos dolorosos y, por el contrario, otros modelos quirúrgicos con unos bajos retos, lo que nos va a hacer una diferencia en la magnitud del efecto de la intervención. Y hay probablemente diferencias en las intervenciones, porque aunque les comenté que ahora todos los criterios de inclusión de estos metaanálisis incluyen que la lidocaína se haya iniciado en el preoperatorio, no estandarizan las dosis. Entonces hay dosis que pueden ser muy diferentes entre los estudios y algunas pueden no incluir un bolo. Entonces, ¿qué vamos a hacer como para resolver esa alta heterogeneidad y que nos queden resultados más claros? Vamos a analizar el modelo abdominal propiamente. Resulta que ambos metaanálisis se anticiparon a este resultado y decidieron realizar un análisis por subgrupos del modelo abdominal. ¿Qué encontró el estudio del British Journal? Dividió entonces los modelos por cirugía abdominal abierta y cirugía abdominal laparoscópica. En el dolor temprano en cirugía abdominal abierta encontró una disminución de 0.72 centímetros en una escala de 0 a 10. De los requerimientos de opioides, menor al que le había presentado previamente, de apenas 3.26 miligramos equivalentes de morfina,
Y en náuseas y vómito posoperatorio tardío, es decir, hasta las 24 horas, hasta las 72 horas, una disminución de apenas el 13%, una disminución que no fue estadísticamente significativa. En la cirugía abdominal laparoscópica se presentó un aumento de la disminución de estos scores de dolor. Se presentó una disminución de hasta 1.14 centímetros en una escala de 0 a 10 en el dolor temprano, la disminución de los requerimientos de opioides de 7.4 miligramos equivalentes de morfina, y un efecto que fue estadísticamente significativo para náuseas y vómito posoperatorio de hasta el 27%. Sin embargo, solo se disminuyó la heterogeneidad en el grupo de cirugía abdominal abierta. El metaanálisis de Cochrane, como les comentaba, también realizó el mismo ejercicio. Entonces vamos a analizarlo nuevamente. En el dolor temprano, es decir, hasta las 4 horas, se presenta una disminución de 0.4 hasta 2.67 centímetros. Vemos que aunque la heterogeneidad sigue de forma moderada, es mucho menor a la presentada. No se realizó análisis por subgrupos en el tiempo intermedio, y a las 48 horas tampoco se realizó porque el efecto no era estadísticamente significativo. También se presentó una disminución del ahorro del consumo de opioides y se presenta solamente una disminución de 3.56 miligramos equivalentes de morfina con una baja heterogeneidad. Y en el grupo de laparoscopia, los desenlaces importantes o que tuvieron una significancia estadística fue una disminución a las 4 horas de 0.57 a 3.8 centímetros, pero vean que se mantiene la alta heterogeneidad. Y una disminución en el consumo de opioides de 4.85 miligramos, pero continúa una alta heterogeneidad. Entonces, en el escenario de cirugía abdominal, ¿qué conclusiones nos pueden quedar? La consistencia de los estudios es mayor en cirugía abdominal abierta. Sin embargo, vemos que la diferencia o la de ahorro tanto en los scores de dolor como en el consumo de opioides puede ser un poco menor a la presentada. Es posible que solo se presente una disminución significativa, clínicamente significativa del dolor en las primeras 4 horas. No sabemos si es mayor en cirugía laparoscópica, por lo que les comentaba que la heterogeneidad se mantenía bastante alta. Y hay que recordar que aunque en el metaanálisis, por ejemplo, de Cochrane no se realizó análisis por subgrupos de la náusea, del vómito posoperatorio y el ilio, fue porque el resultado generalmente en el inicio, en el análisis anterior de los modelos en general, se presentó una significancia estadística con una baja heterogeneidad. Entonces hay que recordar que ese efecto probablemente persista. Para resolver el problema de la heterogeneidad en la cirugía laparoscópica, decidimos buscar un artículo que hablara específicamente de un modelo quirúrgico, buscando como eliminar todas esas variables que presentaran alta heterogeneidad. Entonces les presento este metaanálisis del 2018, en el cual se evaluó la eficacia de la lidocaína intravenosa en los pacientes que iban para la colecistectomía laparoscópica únicamente. De una búsqueda del 2008 hasta el 2017 encontraron 6 ensayos clínicos para un total de 354 pacientes. ¿Qué encontraron ellos? Encontraron una disminución de los scores de dolor a las 12 horas en apenas 0.5 centímetros en una escala de 0 a 100. Pero miren que la heterogeneidad es casi nula. Es decir, que podemos estar bastante confiados y bastante seguros de este resultado. Igualmente, se presentó una disminución en las náuseas del vómito posoperatorio y en el ilio posoperatorio, un efecto que al parecer se ha mantenido constante a través de los análisis de los diferentes estudios. En otros escenarios quirúrgicos también se ha tratado de probar la efectividad de la lidocaína intravenosa. Vemos todos estos escenarios quirúrgicos donde se ha realizado algún que otro estudio. En cirugía de mama es el único escenario quirúrgico donde se han realizado metaanálisis adicionales al modelo abdominal. De todos estos escenarios quirúrgicos, revisamos cada uno de los estudios y encontramos que el único que tenía metaanálisis, que era el de mama, no mostró una eficacia clínica o un beneficio para los pacientes, ni en el resto, que eran ensayos clínicos, había beneficio en la amigdalectomía, en artrodesis, en cirugía oftalmológica, en toracoscopia ni en cadera. Sin embargo, sí se presentaba un beneficio en septorrinoplastia, en resección de tumores supratentoriales, en tiroidectomía, en cirugía de columna en niños, en cirugía lumbar y en cirugía de tórax. Entonces, lo que vamos a hacer es que les voy a presentar una pequeña tabla donde resumo la evidencia, donde resumo los resultados de estos ensayos clínicos, agrupándolos por año, por número de pacientes analizados, por la disminución del dolor que presentaron y por otros desenlaces clínicamente importantes. Quizás de todos estos escenarios clínicos,
Los escenarios donde se presenta una disminución más significativa en las escalas de dolor sean estos últimos tres: tiroidectomía, cirugía de columna en niños y septorrinoplastia. En tiroidectomía se presentaba una disminución de hasta 1.5 centímetros en las escalas de dolor a las 4 horas, presentando ahorro de opioides y la disminución del riesgo de náuseas a las 4 horas. En cirugía de columna a las 2 horas se presentaba una disminución de 1.6 centímetros y a las 6 horas se presentaba una disminución de 1.1, también con ahorro de opioides en el postoperatorio. Y finalmente en la septorrinoplastia se presentaba una disminución en las escalas de dolor hasta las 24 horas, con disminuciones que iniciaban en 2.2 y terminaban a las 24 horas en 1.1. También presentaba disminución de los rescates analgésicos y de las náuseas postoperatorias. Quisimos traerles este estudio como para que aportara un poco a la discusión. Es un estudio realizado en el 2003 por la doctora Soledad Cepeda y su objetivo era evaluar cuál era la disminución en la intensidad del dolor que era significativa para los pacientes con dolor agudo. Fue un estudio observacional de 700 pacientes. Su criterio de inclusión principal fue los pacientes que presentaran dolor postoperatorio con un puntaje en la escala mayor a 4. Entonces la pregunta era, ¿qué disminución en la intensidad del dolor es significativa? ¿Qué se encontraron ellos? ¿Qué dependía? La primera parte dependía del dolor basal de los pacientes. Si presentaban un dolor moderado, es decir, con un puntaje alrededor de 6 en la escala, o un dolor severo, un puntaje alrededor de 8. Para los pacientes con dolor moderado, la disminución en el puntaje mínimo para que los pacientes, se dieran cuenta, o por decirlo así, fuera significativo para ellos, era de 1.3. Pero los pacientes solamente relataban mucha mejoría cuando la disminución en los scores de dolor alcanzaban 2.4 puntos y referían muchísima mejoría cuando la disminución era de 3.5 puntos. Por el contrario, cuando los pacientes experimentaban dolor severo de forma basal, la disminución tendría que ser mucho más alta para que ellos notaran una mejoría mínima, es decir, una mejoría de 1.8 centímetros, mucha mejoría, es decir, hasta 4 centímetros, y muchísima mejoría tendría que disminuirse la escala del dolor hasta 5.2 centímetros para que ellos refirieran este desenlace. Finalmente, las conclusiones de esta charla. La infusión de la lidocaína es una alternativa segura para el control del dolor postoperatorio. Puede conferir beneficios clínicamente más significativos en otros desenlaces como náuseas y vómito postoperatorio e hilio postoperatorio. La infusión debe iniciarse antes del estímulo quirúrgico siempre, e idealmente estar acompañado de un bolo para que se alcance el estado estable rápidamente. Y en el escenario quirúrgico abdominal es donde se encuentra la mayor evidencia que respalda su uso. Sin embargo, hay indicios de su efectividad en otros escenarios clínicos. Y listo. Aquí muchas gracias por presentarse, muchas gracias a la doctora por la asesoría. Aquí les dejo el QR, les toman un pantallazo o una foto para que descarguen la presentación y la bibliografía por si la quieren revisar.